La merecida caída de Domingo Pérez. Ya, esto tenía que ver. La década de los 2010, un escándalo de corrupción sacudió a toda Sudamérica. Se dio a conocer que la empresa brasileña Odebrecht había pactado con diversos gobiernos de la región, Ya. ofreciendo sobornos a cambio de obtener jugosas licitaciones en obras. Uno de los países más sacudidos por este escándalo de corrupción fue el Perú, donde diversas figuras políticas fueron señaladas por la empresa Odebrecht de haber recibido dichos sobornos. En este renovado panorama de desconfianza hacia las autoridades, un grupo de personajes ligados a la justicia peruana adquirirían una creciente popularidad. Domingo Pérez. Entre ellos están el juez Richard Concepción Carguancho y el fiscal Rafael Vela, así como el personaje del que vamos a hablar, el fiscal José Domingo Pérez, figura que fue idolatrada por sectores antifujimoristas y de izquierda, pintándolo como un paladín de la lucha contra la corrupción. Sí, pues. Pero vale preguntarse, ¿qué tan efectiva fue ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es ese cabro? Dice. ¿Quién será, pe? su lucha? ¿Cuáles fueron sus logros reales? Y sobre todo, ¿qué tan cierto es su papel de paladín Debe ser un dibujito del Discord, como dices. contra la corrupción? Del Adalid contra la corrupción. ¡Presidente Pedro Castillo! ¡Presidente Pedro Castillo! ¡Falta poco, presidente Pedro Castillo! ¡Para que esté al lado nuestro! Caminando por estas calles, caminando por nuestro país, abrazados. Los orígenes de un desconocido, weón. Los inicios de este personaje y de su carrera son cuanto menos anodinos. Nació en Lima, pero se tituló en Arequipa. Llevó algunos másters y consiguió puestos como fiscal en diversos lugares de provincia. Ya. Empezaría a adquirir cierta notoriedad en el segundo gobierno de Alan García, más concretamente a finales de la década. Él era fiscal en aquel entonces en Moquegua y se dio un suceso conocido como el Baguazo, una protesta social que tuvo consecuencias muy graves. José Domingo Pérez solicitó prisión para un grupo de figuras involucradas en las lamentables consecuencias de tal hecho. Después de este suceso, José Domingo Pérez se trasladaría a Lima, donde se veía involucrado en el caso de los petroaudios. Durante el gobierno de Ollanta Humala tuvo un perfil mucho más bajo, y aquí es donde empezaría, en verdad, su carrera como tal. Solo un consejo, guaguita. Auméntale la ganancia a tu micrófono y piérdale el miedo. Habla como hombre, como varón. Pon un vozarrón. Estás hablando como si estuvieses cansado de la vida. El escándalo de Odebrecht empezaría con el caso Lavajato, que tendría su origen en una red de blanqueamiento y de lavado de dinero, y ahí el nombre, que sería descubierta por la Policía Federal de Brasil. Esta red, que empezaría por Petrobras, involucraría una serie de empresas constructoras en Brasil, las cuales, tras investigaciones posteriores, se determinaría que favorecían, por medio de sobornos, a determinados políticos en campaña, con el propósito de que, una vez estos ya llegaran al poder, los favorecieran con licitaciones y contratos. Era el negocio del siglo. El negocio del siglo, literalmente. ¿Cuánta plata nos han robado, huevón? Inimaginable, inimaginable. Ponlo pausa, iré al baño. Ya, vete al baño. Aquí te espero, huevón. Pero hará el 2. Ya volví, Coricito. Ya. Como mencioné en la introducción, el Perú fue uno de los países más golpeados por este escándalo, que terminó de explotar a nivel mundial a finales de 2016, cuando en Estados Unidos se destapó toda la red de corrupción que se había montado en Sudamérica. ¡Horror! Las figuras involucradas en este escándalo eran, cuanto menos, variopintas. Tenemos, por ejemplo, al expresidente Alejandro Toledo, al expresidente Alan García, Sí. a la primera dama Nadine Heredia, ¡Qué rico! Así está la mujer de Ollanta Humala, huevón. Qué rica chola, oh. Tu vaso de Nadine Heredia, Tu vaso. Ahí estaba chibola, mano. 20 añitos creo tenía. Bueno, voy a dejar mi taza. Ya vengo. y, lo que más nos compete hoy, la actual presidenta, Keiko Fujimori. Lo que más nos compete hoy, la actual presidenta, ¿Así está Keiko, chico? Ni cagando, weón. Keiko Fujimori. Aquí es donde empezaría la construcción de su mito, la ideación de su supuesta lucha contra la corrupción. Ya. Los dorados años del antifujimorismo. Oman farmeó plata estos desgraciados con el antifujimorismo. Me salía más rentable ser antifujimorista y decir, pueblo, 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 Keiko mala.
He mencionado expresamente a Keiko Fujimori, y es que José Domingo Pérez labró su fama y su figura como ídolo a través del fujimorismo. Literal. Esto debido a que él consiguió que en 2 periodos no consecutivos. Pero antes de continuar con el video, mis guaguitas, quiero decirles que seguimos activos una vez más con la familia 365, que viene con beneficios bastante potentes, ox exclusivas, super aumentos, promos hasta el 100% extra y muchas opciones más para armar nuestras combinadas más insanas. Así que únanse a esta familia donde armamos siempre nuestras jugadas 100% seguras, confiables y con un montón de mercados para cada partido importante. Así que si quieren hacer estas promociones y ver partidos en vivo mientras aprovechen de los aumentos especiales en cada encuentro, entren directamente desde el link que les dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ojo, solo con mi enlace y usando mi código CORI365 podrán activar estos beneficios. Y recuerden siempre, esto es solo para mayores de edad y jugar con responsabilidad. La metieran en Canadá. Keiko Fujimori fuera a prisión preventiva por el caso Cócteles. La acusación consistía, grosso modo, en señalar que la lideresa de Fuerza Popular y actual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y allegados a su partido, habían recibido aportaciones irregulares para sus campañas del 2011 y del 2016. Ajá. Y aquí es donde cabe resaltar uno de los rasgos particulares de la personalidad de Domingo Pérez, que sería confirmada luego de una forma un tanto peculiar. Su encarnizada lucha, casi personal, contra Keiko Fujimori. Y es que, como ya mencioné antes, esta lucha contra la lideresa de Fuerza Popular lo ahogaría en los sectores de izquierda y antifujimoristas, logrando, como ya mencioné, la prisión preventiva de la lideresa. Hasta cuando le dieron prisión preventiva a Keiko, hasta cómo salieron a celebrar esos huevones. Son... Yo en aquel entonces tenía 13 años, no me había formado una conciencia política ni un Eras un guaguita de 13 añitos. pensamiento crítico como tal, pero sí recuerdo a plenitud cómo un gran sector de la población en redes sociales estallaba en aplausos y en vítores hacia el fiscal José Domingo Pérez, planteándolo, como ya dije muchas veces en este video, como un adalid, como una figura de ese despertar de la población contra los políticos corruptos. Sus Era- otras 2 grandes Era hartas, mano. Y hartas es malo. víctimas, si se quiere, serían Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Con el primero, él señalaría aportaciones irregulares para conseguir la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. Ajá. Ante este panorama, ante esta situación, se vería una especie de escándalo en el 2018, cuando Alan García solicitaría asilo en la Embajada de Uruguay. Como ya es sabido, dicho asilo se le negaría, deviniendo en su posterior suicidio. ¡No! Y con Pedro Pablo Kuczynski la cosa va más o menos por allí, puesto que, después de la crisis política de su gobierno y de su posterior renuncia a la presidencia del Perú, él se vería involucrado en investigaciones que lo señalaban por también haber recibido dinero irregular de las constructoras brasileñas. Me olvidé mencionar aquí algo. Nancy Lange, esposa de PPK, declaró que Domingo Pérez habría ordenado enfriar a las mascotas de la familia. Oh, esa guay sí me pareció bastante cagón, mano. ¿Ah? Pero recontra cagón, mano. Que mandó a enfriar a las mascotas, mano. A los perritos, a los caballos, así. Ese fiscal está enfermo. Está enfermazo, huevón. Desgraciado. Y así es como se había labrado la fama de José Domingo Pérez y también de su compañero Rafael Vela, pero en especial de este primero. Pero aquí es donde vale preguntarse, ¿qué tan efectiva fue su lucha contra la corrupción? ¿Y cuáles fueron, sobre todo, sus reales motivos? Llegó la hora de la caída. Empecemos por señalar lo evidente. José Domingo Pérez jamás presentó una prueba concluyente que determinara la culpabilidad de ninguna de las 3 figuras que he mencionado anteriormente. Exacto. Ese HDP tiene que caer. No sabía esa nota. ¿No sabías? Es que esa hueá no se hace... ¿Cómo se dice? No se hace muy viral, ¿no? Es como que la izquierda trata de tapar esa faceta de José Domingo Pérez. Como es su ídolo, lo apañan y no hablan de eso. Pero si fuera el que mandó a matar, no sé, Rafael López Aliaga o Keiko, miren, Keiko, inhumana, basura, ¿cómo puedes enviar a enfriar unos animalitos? Bla, 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 bla. Se indignarían y saldrían a hacer campañas, ¿sí? A favor de los derechos de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Redactó, es cierto, un escrito, una acusación de 3.000 páginas contra Keiko Fujimori, pero en ninguna de esas 3.000 páginas adjuntó una prueba lo suficientemente concluyente como para determinar prisión efectiva contra la lideresa del partido, lo que devino en su eventual liberación y en que a día de hoy sea... ¿Así está Keiko, gente? ¿O es un efecto Mandela? Y otra cosa, he detectado otro efecto Mandela. Me acabo
de enterar de que Tom Holland tiene mi edad, huevón. Oye, me acabo de enterar de que Tom Holland tiene mi edad. Tom Holland tiene 30 años. Me he quedado, what the fuck. ¿En qué momento Tom Holland tiene 30? Yo pensé que era menor que yo. Yo pensé que tenía 25. Pero no. Tom Holland tiene mi edad, güey. Qué miedo. Me quedo sorprendido. A la presidenta del Perú. Y es que su debacle se vio gestada por los mismos errores que lo habían llevado hasta donde estaba. Ya. Que él en realidad no era una figura resaltante, no era un fiscal sobresaliente ni alguien que estuviera convencido de la causa para luchar contra los políticos corruptos. Era, ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que ver yo con el fiscal? pues, nada más que un mero operador político. Ajá. Los sectores de izquierda y antifujimoristas lo habían aupado en exceso, cuando él no había demostrado ningún logro en particular. Es más, por su culpa y la de varios más, Odebrecht se fue con toda su plata y ninguno de los peces gordos cayó. Literalmente Odebrecht se fue con toda su plata, huevón. Y nadie cayó, mano. Se salieron con la suya los desgraciados. La acusación contra Keiko Fujimori se desestimó y cayó por sí sola, puesto que, a pesar de todo su renombre y experiencia, al fiscal se le olvidó que la ley solamente favorece retroactivamente al reo, nunca lo perjudica. Y si bien se logró determinar que Keiko había recibido aportaciones ilegales en sus campañas, eso fue cuando esa ley aún no estaba establecida. Como José Domingo Pérez vio que sus casos no podían progresar, puesto que él era incapaz de mostrar pruebas fehacientes, fue paulatinamente decayendo e involucrándose cada vez más en la política. En el año 2023, protagonizó uno de sus escándalos más bochornosos y risibles, tras reprobar el examen para consolidarse como juez superior. Fracasado. Qué fracasado. No aprobó el examen de la JNJ para pasar a ser juez. Sacó 2 manos de promedio. No pasó el examen de ser Ya juez 2 promedio manos. dos. No pasó el cálculo jurídico 2 manos. Luego de este tropiezo, él optaría por involucrarse aún más en la vía política, al asumir la defensa del expresidente golpista Pedro Castillo, y en el año 2026, en estas recientes elecciones, al haberse afiliado y tomar partido públicamente por Roberto Sánchez. Sí, pues. José Domingo Pérez siempre fue un operador político. Siempre fue una persona que estaba supeditada por su ideología, no por su búsqueda de la justicia. Él no persiguió a Keiko Fujimori porque consideraba que le hacía un daño al país. Él no persiguió a Alan García Kuczynski porque considerara que fueran un daño para el país. No retrasó la investigación a Nadine Heredia porque él estuviera convencido de su inocencia, sino porque era afín a su ideología. Desgraciado. Y esto representa un fenómeno muy triste en la izquierda peruana: la fabricación de ídolos de barro. Al carecer de referentes nacionales o intelectuales, la izquierda peruana se ve impelida a tomar a cualquier payaso o inútil que encuentre, simplemente para elevarlo a la categoría. Igual la derecha, ¿eh? Igual la derecha. A cualquier payaso. Sí, imagínate que este payaso sea referente supuestamente de la derecha conservadora. Triste, ¿no? O inútil que encuentre, simplemente para elevarlo a la categoría de referente cultural, intelectual o, en este caso, moral. José Domingo Pérez, Yo soy referente payasístico, por favor, no me jodan. en tal sentido, no es muy distinto de Pedro Castillo, de su hermano José Mercedes o de la graduada esa de la Católica. Ambos comparten un rasgo en común: personas ineptas e incapaces que son veneradas e idealizadas por un sector político cada vez más desconectado de la realidad. Buen video, mi king, y buen cierre. Solo mejora tu tono de voz. La edición es simple y concisa. Cambia tu portada. No sé qué eres, pero pon algo que llame más la atención. Puedes poner un dibujo tuyo con IA de tu cara animado y podrías crecer más, ¿eh? Pero buen video.